Oye, parece que el plan belaundista no está funcionando de nuevo. Mi dinero no vale nada. Es verdad, y lo peor es que hay actos de violencia en la sierra. ¿Eso qué nos importa? Nosotros estamos en Lima, acá no sucede nada. Chicos, dejando de lado todos estos problemas, por fin hemos regresado a la democracia. Por fin estos años de dictadura han terminado. Eso no importa. ¿Cómo puede decir eso, señor Silva? Tarde o temprano los grupos terroristas van a llegar a Lima y vamos a tener que vivir bajo miedo. Mejor deberíamos empezar a preocuparnos. He escuchado que han colgado perros en postes en las calles. Bueno, creo que tienes razón. Hace unos días dinamitaron la tumba de Velasco. No creo que sea tan importante porque dudo que lo hayan hecho los terroristas. Oye, ¿qué tal el clima? No sé, la verdad. Oigan, ¿alguno de ustedes tiene luz en su casa? Creo que fue un apagón masivo o algo así. Fácil sí, seguro fue un apagón de la compañía eléctrica. Sí, además de una crisis económica, tenemos apagones. Pero aún dice que está haciendo bien las cosas. Pucha, los terrucos seguro tomaron otra torre. De la noticia se tumbaron otra torre eléctrica. Sí sé, bro. Toda la semana estamos con apagones por culpa de estos terrucos. Sí, cada vez estos cortes son más frecuentes. No se está haciendo nada contra estos grupos terroristas. ¿Podría narrarnos uno de los pasajes de su vida durante la época del terrorismo en el periodo de los 80? Buen día, soy Rubén Castañeda, efectivamente militar. En la década de los 80 estaba en mis primeros años de oficial, vale decir teniente. Como a la mayoría de mis compañeros, me tocó trabajar en Ayacucho y en algunas otras zonas de emergencia. Una anécdota que quisiera narrar para que comprendan la barbarie con la que actuaba Sendero Luminoso. Me tocó vivir en Ayacucho. En San Miguel, que es capital de una provincia ayacuchana, teníamos acantonado un cuartel del batallón contraterrorista 42. Una noche, cuando el pueblo se juntaba para ver televisión en la Plaza de Armas, allá no todas las casas en esa época tenían televisión, sino la municipalidad proyectaba la producción de televisión en una pantalla, en un ecran frente a la iglesia en la Plaza de Armas, y la población se juntó para ver un programa de televisión cuando empezamos a escuchar explosiones, disparos. Intentamos salir a apoyar a la población del cuartel que teníamos en San Miguel, pero también estábamos sitiados, podríamos decir, por Sendero Luminoso y no nos dejaba salir. Cuando por fin logro salir con una patrulla e ir hasta la Plaza de Armas, la escena que se apreciaba allí era de terror, de pena, porque habían disparado sobre la población que estaba sentada viendo televisión, sin importar si eran niños, mayores, hombres, mujeres. Entonces empecé a recorrer la Plaza de Armas y recuerdo que había una señora que vendía en el mercado sus cosas para sobrevivir, para sostenerse, papa rellena. Me acerco y estaba la señora muerta, desangrándose. Sentada a su costado, su hijita, una niña de 1 o 2 años en ese momento. Y cuando me acerco para poder levantar a la niña, veo que estaba pues ella sentada sobre el charco de sangre de la mamá, sin llorar. Recién cuando la levanté, pudo llorar y sentirse, creo yo, desprotegida, porque dicen que psicológicamente cuando están cerca de la mamá, no lloran porque se sienten protegidas. Cuando yo la levanto, estaba
recién se puso a llorar de miedo seguro por el uniforme, de miedo porque estaba lejos de la mamá. Y así como la señora, habían muchos pobladores muertos por la barbarie de Sendero Luminoso por disparar indiscriminadamente sobre ellos. ¿Eso sería, Pochi? A ver. Ya. Asimismo, es bueno poder explicar a ustedes que en esa década la violencia de Sendero y del MRTA fue alcanzando el pico más alto de violencia. El país vivía casi un estado de guerra, se podría llamar. Atentaban contra los servicios públicos, atentaban contra prefectura, contra municipalidades, contra tiendas grandes, contra canales de televisión, y entonces estas instalaciones debían de ser protegidas por el Estado peruano. Y para ello instalábamos casamatas, instalábamos ametralladoras, instalábamos sacos terreros alrededor de estas instalaciones para poderlas proteger. Es decir, si uno salía a la plaza de armas, veía que el Palacio de Gobierno estaba protegido por tanquetas, estaba protegido por ametralladoras, como si fuera un país en guerra. Y lo mismo pasaba en las provincias, en el interior del Perú. Viajar por las carreteras era peligroso. En ciertos tramos de las carreteras, Sendero bajaba a los pasajeros, les pedía el DNI, hicieran una autoridad, hasta los mataba en algunos casos. ¿No? Entonces, no era un momento fácil para el Perú, era una situación de crisis y tuvimos que enfrentar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, particularmente también de policías, de militares y de la misma población. Son famosas las rondas campesinas. Las rondas campesinas han servido para poder combatir en lugares donde era difícil llegar para el Estado. ¿Por qué en el Perú no deberían repetirse estos actos de violencia? Estos hechos no son recomendables para el país debido a la inusitada violencia que atenta contra los mismos peruanos. Justifican Sendero Luminoso, el MRTA, sus hechos porque quieren llegar al poder. ¿Y para qué quieren llegar al poder? Dicen ellos. Para dirigir al país. Pero si van a dirigir causando la muerte de los mismos peruanos, definitivamente no son justificados estos hechos. Si algún grupo pretende llegar al poder, debe de hacerlo por las vías legales, de tal manera que esté respaldada la libertad de la población. La libertad es un bien fundamental de las personas para que puedan expresar lo que desean, para que puedan hacer lo que deseen, siempre y cuando esté enmarcado dentro de la legalidad y dentro de lo que permite la Constitución. Hola, soy Ximena. Yo, en la época de los años 80, fui a residir a la Argentina por el trabajo de mi padre. Mi papá trabajó en los distintos gobiernos acá en el Perú y dadas las circunstancias, a mi papá lo denominaron ministro de Comercio Exterior en el Perú, en la Embajada Argentina. Y en la época de los 80, en ese momento se cursaba el primer gobierno del señor Alan García. Como mi papá era agregado comercial o ministro de Comercio Exterior, mi padre en esa época, aquí en el Perú, nosotros vivíamos con guardaespaldas, no parábamos en los semáforos y siempre la vida de personas que tenían una cierta condición económica alta o aquellos que también trabajaban para ciertos sectores públicos, las vidas de sus familiares o de ellos mismos siempre peligraba por los terroristas que siempre amenazaban con los secuestros. Entonces, cuando a mi papá lo agregan ministro en el extranjero, mi papá
sin pensarlo dos veces, acepta el trabajo y en ese momento yo cursaba el colegio. Y bueno, tuvimos que irnos en la época del 84, tuvimos que viajar para Argentina. Obviamente me costó muchísimo, si bien el país era un país con habla hispana, pero un país con tradiciones y costumbres muy diferentes, porque allá en Argentina son de pensamiento muy liberal a lo que nosotros en esa época y hasta el día de hoy mantenemos, siempre somos personas de más tradición, más costumbristas y más reservadas. En Argentina no. En el colegio a mí me costó muchísimo adaptarme, encima por la misma edad que tenía, era un adolescente, y siempre a un adolescente separarlo de sus amigos cuesta muchísimo. Terminé el colegio y decidí que tenía que ir a la carrera de pedagogía. Mis hermanos en esa época cursaban ya la universidad, en la Universidad de Belgrano, Derecho, y yo recién ingresaba a Ciencias Pedagógicas. Empecé cursando Ciencias Pedagógicas y empecé a conocer obviamente muchas más personas, muchos más amigos. Ya tenía amigos, un poquito más amigos del colegio, ya tenía más amigos en la universidad. Y lo que les voy a contar les va a causar un poco de gracia, porque cuando nos juntábamos, cada vez que había un partido entre Perú y Argentina, para mí era el sufrimiento, porque siempre me decían: Perú, tienes que venir a jugar con nosotros, ven, vení a ver la televisión. Y yo sufría porque yo decía: oh, Dios mío, y ahora voy a hacer el hazme reír, y me sentía súper mal. Pero yo siempre creía en mi selección, y siempre que hice tanto a mi país que yo igual daba la cara por mi selección, y me iba así con todo el grupo a ver el partido. ¿Y qué era lo que pasaba? Empezábamos a perder. Oh my God, empezábamos a perder. Y mis amigos me hacían una burla y un bolonqui. No tienen idea de cómo era eso. Era un bochorno total. Habían hasta apuestas, corrían hasta apuestas. Y finalmente Perú siempre perdía. En esa época también había una propaganda, unos dibujitos animados que eran muy comunes verlos, que era: a la droga dile no. Pero ¿saben quiénes curiosamente auspiciaban esa propaganda de a la droga dile no? Diego Maradona. Sí, es aquel jugador que tú conoces, que hasta el día de hoy consume droga. Pero les digo una cosa: Diego Maradona, con Batistuta y Canigia, fueron los mejores jugadores de esa época. Y fueron ellos los que llevaron al campeonato ahí al Mundial a la Argentina. Pasando por otro tema, vamos a regresar al Perú. En el fútbol, yo quise mi país, creía siempre en mi selección y siempre perdíamos. Era muy chistoso y también era muy frustrante. Pero no hubo mayor frustración que cuando cursaba también el magisterio, porque también cursé la carrera de magisterio para chicos especiales. Hubo cuando el señor Fujimori se le dio por renunciar por fax. Mi profesora del magisterio, ¿qué fue lo que hizo? Se burló de mi país. Yo simplemente me levanté de la clase y me fui y me retiré. Pedí cambio de turno porque no quería ver a esa profesora, ya que era muy difícil en realidad cursar la universidad o cursar cualquier carrera. Tanto para mí como para mis hermanos era muy difícil, porque para el argentino los profesores primero te preguntaban: ¿te vas a quedar a vivir? ¿Sí o no? Claro, nosotros teníamos la residencia, teníamos nuestros documentos argentinos, teníamos todo. Y cuando tú le decías: no me interesa quedarme a vivir en la Argentina, no te preocupes, que no le voy a quitar ninguna plaza laboral a la Argentina, ellos recién ahí te aprobaban. Así es la competencia. Entiendo que así es la competencia. Pero realmente a mis hermanos y a mí no nos interesaba vivir en Argentina. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido regresar a nuestro país. Simplemente queríamos sacarle a la Argentina los títulos y poder vivir. Y de casualidad en realidad, porque nosotros llegamos a la Argentina por el trabajo de mi padre. Pero también uno de nuestros grandes frustramientos era que en la época que nosotros llegamos a vivir a Argentina era la época del gobierno de Alfonsín.
El señor Raúl Alfonsín era un gobierno excelente. Comparado con el gobierno del señor Alan García fue frustrante. Argentina pues vivía vivíamos súper en Argentina. Teníamos una casa inmensa que no teníamos allá. Pero cada vez que veníamos acá al Perú, veíamos, recuerdo claramente, hasta las estaciones de servicio. No son esos grifos o estaciones de servicio como ustedes la conocen, que ahora son grandes, bonitas, no. Antes simplemente eran los dispensadores para echar la gasolina y nada más. Todo allá en Argentina era tan bonito, tan limpio. Eran todos tan educados. Cuando uno iba a tomar el colectivo, las personas manteníamos siempre el respeto, la cola para tomar el tren, cola para comprar el boleto del tren, del subte, para el colectivo. Todo era cola. Nadie tiraba la basura en el piso. Venir a mi país cada verano, porque todos los santos veranos venía acá a pasar o la Navidad o el Año Nuevo. Enero y febrero eran sagrados. Yo trabajaba para juntar para venir acá a mi país. No me interesaba ir a otros. Solamente quería venir a vacacionar acá a mi país, a volver a ver a mi familia y volver a venir a mis amigos. Y sinceramente era frustrante. Era frustrante venir de un país limpio, ordenado, con un tráfico ordenado. Y acá era sucio, desordenado. Era realmente frustrante. Y dolía mucho, chicos. Dolía muchísimo ver un país que se venía abajo por el terrorismo. Un país que se destrozaba. Y saber que muchos peruanos también salían, porque también me pasó en Argentina, que cuando uno escuchaba el corre, eran de ladrones peruanos, que no eran nuestra representación. Nosotros como peruanos teníamos que representar a nuestro país y sobre todo por ser personas del cuerpo diplomático, teníamos que representarlo con la mejor envergadura y investidura que tenía el Perú, sobre todo en nuestras manos. Y así como también recuerdo una vez en una reunión de diplomáticos, había un señor que era el tercer secretario de la Embajada Ecuatoriana. Y el señor, ¿qué fue lo que hizo? Cuando terminó la reunión, el señor, que éramos todos chicos jóvenes, porque prácticamente esta reunión trataba de hijos de diplomáticos. Y este chico, como tercer secretario de la Embajada Ecuatoriana, era un chico joven, un chico de no mayor de 30 años. ¿Y qué fue lo que dijo el ecuatoriano cuando terminó la reunión? Estos peruanos con su paquilla. No faltó uno de los peruanos, que era mi hermano, volteó y le dijo: ¿perdón? ¿Tú que vienes a decirme de la paquilla? Ándate mejor a otro lado con tu falsa paquilla. Y el señor se tuvo que callar la boca. Pero sí hemos vivido muy lindas oportunidades en Argentina. Cuando veníamos era frustrante, era doloroso. Vivimos las votaciones también. Cuando se dio las votaciones de Fujimori contra Vargas Llosa, Fujimori no tenía el respaldo de las personas en el extranjero, pero permítame decirles, era totalmente frustrante no tener noticias en Argentina de mi país. Con mis hermanos queríamos tanto a mi país, y en esa época no existía la internet, no había manera de comunicarnos, no había manera de saber sino sobre las noticias internacionales que daban en los noticieros. Era la única manera, y en esa época era limitada, poco y nada. El día de las votaciones estaba CNN, salía en la televisión de CNN y votamos, y obviamente en Argentina no ganó el señor Fujimori, ganó Vargas Llosa. El voto representativo para todo el extranjero no fue fujimorista, sino fue Vargas Llosa. Bueno, ganó nuevamente de manera fraudulenta el señor Fujimori. Y como les dije antes, fue doloroso, fue frustrante saber cuando renunció por fax. Pero más frustrante y más doloroso fue saber que una docente de la carrera de un magisterio se venga a burlar de todo un país. Eso es grave. Era realmente hasta para denunciarla. Pero bueno, la vida continúa. Yo simplemente me cambié.
de turno y seguí adelante. Y simplemente le demostré a esa señora que yo podía seguir adelante y ser una buena estudiante. Y así fue, así lo hice. Terminé mi carrera y todos los veranos venía aquí al Perú, venía a bañarme en mis playas, que no tienen nada que envidiarle a ninguna otra playa. En Argentina me fui a un montón de balnearios y permítame decirles, ninguna playa como la del Perú, sobre todo las del norte. ¿Qué Villa Gesell, ni Mar del Plata? Nuestras playas son superiores. El amor del peruano es superior a cualquier amor que puede tener otra persona por su país. Créanme, chicos. Y por ese mismo amor, que nosotros le tenemos no solamente a nuestra camiseta, sino a nuestra bandera, a nuestro país, es que los peruanos tenemos que ver la manera de siempre salir adelante con la cabeza en alto, siempre con valores. Porque por algo Dios nos puso en este mundo. Y Dios nos trae a este mundo para hacer cosas buenas. Y una de esas funciones es salir adelante como peruanos. Porque por algo Dios nos puso en este país, en el país de gran riqueza, en un país que fue maltratado por los españoles. Por algo también muchos países, Argentina, ¿cómo se tuvo que aliar Argentina con para la independencia tuvieron que bajar para poder independizar Perú? ¿Por qué? Porque los españoles estaban totalmente metidos acá. No había manera de que los peruanos solos lo hagan. Nosotros devolvimos. Y siempre los argentinos van a estar agradecidos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros por la Argentina? Las Malvinas. Ustedes no saben lo que es ver los aviones de Perú sacándole los escudos para ponerle los escudos argentinos. Es por eso que en el Mundial de hace poquito, en el fútbol de hace poquito, de hace unos días atrás, se les recordó a los argentinos todo lo que los peruanos hicimos. Ellos hubieran hecho lo mismo muchas veces en distintos gobiernos, y eso a veces lamentablemente no es de competencia en sí del pueblo argentino, sino de las políticas de Estado del país. Y muchas veces los gobiernos argentinos, porque le vendieron armas a los chilenos y a los ecuatorianos, no se portaron de la manera más adecuada. Pero el pueblo argentino demostró ser educados, demostraron ser gentiles y de tener la buena voluntad y de respeto que se puede dar, sobre todo en un partido de fútbol. Respetaron nuestro himno nacional, como nosotros siempre lo hemos hecho. Nosotros siempre los hemos respetado y queremos a un pueblo que es un pueblo hermano, que es el argentino. Bueno, esa es mi historia. Ojalá les haya gustado, ojalá les sirva. Y chicos, a seguir adelante, siempre con la cabeza en alto por nuestro país.